Hola Germán Fraga Machado. ¿Cómo va eso? Muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito. Yo estuve charlando con vos y estás medio metido en Entusiasmado, tal vez. entusiasmado sería la palabra, sí, en el tema de Estados Unidos, de las elecciones, próximas elecciones, ahí cerca, digamos, que tenemos, y es un tema que yo no he tocado nunca y me gustaría que lo te explayes como te parezca a vos. Y en lo que te parezca. Yo por ahí te voy a hacer alguna pregunta burra porque no estoy, lo que puedo ver uno en la tele, Mm. esas cosas, ¿no? Pero no, No, desde luego que sí, Pimpi, que es un tema que tiene muchísimas aristas. Eh, Tal vez lo mejor, mira, yo me hice algunos apuntes respecto a buenísimo. algunos conceptos básicos que siempre son buenos repasar, sobre todo cuando hablamos de sistemas políticos de otros países, ¿no? Está Diferentes bien. al nuestro. Aunque bueno, en su momento supieron coincidir, ¿verdad? El sistema político argentino y el estadounidense. Un paréntesis, antes de largar, porque ¿Se no escucha te bajito, presenté, Pimpi? no, 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 está perfecto. Ah, No, porque no te presenté como corresponde. Eh, no. Germán es licenciado en Ciencias Políticas, por lo tanto, algo de esto conoce bastante. Eh, Él, para algunos que no lo conocen, acá en el pueblo lo conocen todos, pero como este es un canal de YouTube también, él es cubano. ¿Sos nacido en Cuba, Germán? Sí. Claro, claro que sí, así es, sí, sí, sí. Eh, Nací en Cuba en el año 95 y bueno, emigrado a comienzos del 2000. Va. Está bien. Bien dicho, emigrado, porque ustedes emigraron con toda la de la ley. O sea, vos si querés podés ir a Cuba, volver a Cuba y salir de Cuba. ¿Sos nacionalizado argentino? En el año 2019, si no mal recuerdo, porque en Ajá, realidad el trámite, viste, se empieza antes y después la ciudadanía, la carta de ciudadanía, viene a posteriori, creo que más o menos duró un año en mi claro, caso, yo creo, ¿no? El proceso de nacionalización, por digamos. supuesto, por supuesto. Eh, sí que creo que en el 2019, en mayo, la debo tener, la tenemos guardada, por ahí, por algún lado. Eh, por supuesto, eh, es una cosa que siempre nosotros nos planteamos que teníamos que nacionalizarnos. La verdad que el inmigrante tiene mucho por lo cual estar agradecido con la Argentina. Más, bueno, más allá de que bueno, sea una disquisición que no es para esta conversación. Yo creo que la Argentina siempre ha sido un país de brazos abiertos. Así es. La historia lo corrobora en muchas instancias y por lo tanto creo que el inmigrante tiene altas posibilidades de asimilarse a esta sociedad si así lo quiere, ¿no? Sí, seguro. Eh, No, quería eh, simplemente para poner en antes de perspectiva, sí. largar, porque mucha gente por ahí no, como te digo, no sabe quién sos. Bueno, Bueno, pero también, ahora contamos el prontuario también, Pimpi. a ver, dale. No, no, Este, ahora seguimos con el prontuario. No, no, pero en serio que es siempre, que es siempre necesario, ¿viste? Hacer una presentación, sí, para todo el público, es no, un poco pasar algunos datos elementales, ¿no? perfecto, Eh, perfecto. Bueno, sí, ahora sí, métale nomás en sus disquisición. Dale. No, Pimpi, te decía que tal vez para empezar y vamos a repasar en algunas oportunidades futuras, ¿no? Porque decimos que siempre hablamos de Sí, procesos. Las elecciones son procesos, ¿no? Porque involucran un tiempo de campaña, que bueno, en el caso de Estados Unidos es bastante extenso. Los movimientos electorales empiezan prácticamente un año y medio antes de que se concrete la elección en sí misma, ¿no? Y también hablar
de día electoral, es decir, un día en el que uno va a votar, como aquí en la Argentina, sucede que es, bueno, en octubre, pero hay, bueno, un día fijo, determinado para votar. Bueno, en Estados Unidos eso es un poco más relativo, ¿no? Porque está establecido el voto por correo. Es decir, es un voto que antes del día del comicio en sí, ya la gente, bueno, cambia por estado, cambia según las regulaciones de cada estado, pero 30, 60, incluso hasta a veces creo que 90 días antes de las elecciones ya se mandan sobres a los electores que así los requieren. A veces es automático, pero usualmente uno tiene que solicitar el voto por correo. Entonces ese voto se solicita y bueno, el que quiera hacer votar por esa manera, el votante por correo, bueno, después de cumplimentar ciertos requisitos, bueno, no, creo que tiene que incluir fotos de algún documento válido, que se tome como válido para votar, como fe de identidad, una copia, algo por ese estilo, pero hay otros requisitos también. Eh, entonces, cumplimenta todos esos requisitos y envía su voto por correo, lo devuelve por correo, lo deposita. A veces no es cualquier tipo de receptáculo, sino que hay algunos específicamente designados, hay puntos específicamente designados para depositar este tipo de sobres. Y bueno, y ya te digo, hablamos más de una temporada electoral, es un abanico de tiempo más que un día específico en sí, donde se va Porque y se ellos tienen vota. las primarias que duran, bueno, explícalo vos. Sí, también, también incluso hay las cuestiones de las primarias es otro tema que iba a mencionar, pero sí destacar que el tema de la votación en Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, que hay una campaña y un día se va a votar, es un día el de la votación, y se Sí. cuentan los votos ese mismo día. En Estados Unidos esto no sucede. Las votaciones pueden durar semanas en lo que se habla como el voto temprano o early vote, que es este voto previo al día de la votación. Son todos los días dispuestos para votar previo al día de la votación. Incluso se puede votar presencialmente. Usualmente es un plazo mucho más corto que para votar por correo, pero se puede votar presencialmente antes del día mismo del comicio. Quiero decir, están habilitados ciertos lugares donde las personas antes de noviembre, que es el día de la elección nacional, pero lo mismo sucede cuando hay elecciones a nivel de gobernador o al nivel del Congreso o lo que Sí. sea, se habilitan a veces una semana, a veces 2 semanas, pero no suele ser un periodo muy amplio de votación temprana. La persona puede ir a votar en persona antes de este mismo día del comicio. Entonces hay muchas maneras de votar en Estados Unidos, no es solamente un día en el cual se vota. De hecho, hay estados donde el perfil del votante, el perfil del elector que va a votar el mismo día del comicio, es muy distinto del perfil de aquel que manda su voto por correo, por ejemplo. Perfecto. Usualmente el voto presencial en el mismo día de las elecciones, el mismo día del comicio, el que sufraga de esa manera suele ser un votante que se inclina más al lado de los republicanos. En cambio, el que vota por correo es abrumadoramente demócrata. Mirá vos, Abrumadoramente qué demócrata. bárbaro. No tengo acá exactamente las cifras, pero eso lo podemos ir repasando a lo largo de los meses, porque ya digo, es un proceso que se desarrolla a través de todo este plazo que hablamos hasta noviembre, así que podemos recuperar esos datos para otra conversación. Pero de hecho es así un poco lo que le pasó a Donald Trump. Él, cuando se contaban los días los votos de aquellos que iban a votar en el mismo noviembre, en el mismo día del comicio en noviembre, él Sí. tenía una diferencia a su favor, un saldo a su favor de votos lo suficiente como para ganar la contienda presidencial. En cambio, cuando empezaron a agregarse esos votos por correo,
ahí fue cuando se decantó la elección a favor de su opositor, bueno, su principal rival en el 2020, en el año 2020, que era Joe Biden, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, Porque a veces no tampoco se cuentan, tampoco se cuentan esos votos, ¿no? Se dan a conocer esos votos sincrónicamente. Muchas veces se puede, según estado, según las regulaciones de cada estado, usualmente se cuentan primero los votos de aquellos que votan el día de la elección y luego a ese porcentaje se agregan los que votan por correo. Así que puede haber cierto, a veces lo llaman ellos un espejismo, donde se parece que se va, que hay un resultado, pero cuando se agregan estos votos, se llega a, se llega a otra cosa Cambia por ahí completamente total, distinta. claro, claro. Eh, Así que a veces se habla de eso. Aclaramos para poner contexto más físico para que la gente, algún joven por ahí, a los jóvenes no les gusta, no les interesa esto, pero a lo mejor sabemos que hay un partido republicano y uno demócrata y que están los candidatos ya definidos, son Trump y Biden, ¿no? Para la próxima, de lo que estás hablando. Exactamente, digamos que la competencia electoral en Estados Unidos es esencialmente bipartidista, es decir, entre dos partidos. Hay candidatos de independientes o, Sí, si querés, de terceras o cuartas fuerzas, pero estos no suelen reunir más que el no 1 o 2% a nivel nacional. Esto es por bueno, las características propias del sistema estadounidense. Bueno, es más complejo, pero esencialmente tenemos que hablar de dos grandes partidos que ya tienen definidos sus candidatos a través de un proceso de primarias, que también es un proceso extenso que se sigue desarrollando, pero como se retiraron, pero como una formalidad, o que se retiraron otros interesados en competir. que vienen a ser, Digamos, quedar que vendrían a ser las internas nuestras, lo que exactamente. nosotros le llamamos internas. Ese proceso de internas se siguen desarrollando, pero como una formalidad, porque bueno, todavía para las convenciones, para elegir los delegados a las convenciones de cada partido, de estos que hablábamos de los republicanos y los demócratas, bueno, o sea, hay que hacer por lo menos formalmente las internas, tienen que elegirse en los estados esos delegados, así que continúan realizándose las internas, pero ya se sabe que a menos que ocurra alguna desgracia de salud o alguna eventualidad que elimine de la competencia a Joe Biden o a O Donald aún, Trump, claro. ellos van a ser los candidatos. Se hacen las primarias, pero ya con un resultado que está cantado. Eh, entonces decíamos eso. Pero también hay un dato bastante interesante, que es este del colegio electoral. Nosotros hablamos que en la Argentina, hasta la reforma, si no me equivoco, el año 95, teníamos un sistema muy similar, donde las elecciones son indirectas, es Sí, decir, sí, que no como en la actualidad, que el presidente gana por una pluralidad de sufragios, es decir, por el que tiene la mayor cantidad de sufragios. sí, En señor. balotaje es por una pluralidad simple, es decir, por el cual que tenga un voto más que el otro. Bueno, en la primera vuelta electoral no es así, bueno, hay que sacar 45% para Claro, ganar directamente, o un 40% 40 con diez sí, por con ciento de 10. diferencia. Exacto. Eh, bueno, esto es en la Argentina a partir del año 95. Previamente se elegían los Electores. presidentes por colegio electoral, esto es decir, por la elección de electores en cada una de las provincias, según una determinada fórmula que asignaba la cantidad de electores que le correspondía a cada estado. Bueno, en Estados Unidos es de esta misma manera, cada estado tiene sus electores, hay que sacar 270 electores para conseguir esa mayoría en el colegio electoral, que bueno, va a ser la que elija, la que termine seleccionando al próximo presidente de los Estados Unidos. Eh, y por lo tanto, esto es lo que más, a lo que más tenemos que prestarle atención.
¿Por qué? Porque a primera vista podría pensarse que todos los estados importan. Es decir, no, bueno, Joe Biden o Donald Trump tendrían que hacer campaña en la mayor cantidad de estados posibles, en los 50 estados o lo que sea, tendrían que recorrer todo el país esencialmente. Así es. Pero esto, pero esto no es así, no es así. Ellos en realidad se deben concentrar en un pequeño número de estados. ¿Por qué? Porque muchos estados ya tienen una inclinación política muy importante a favor de de uno de los dos partidos políticos. Entonces, casi no los tienen en cuenta para sus campañas. Es decir, la mayoría de los estados no tienen elecciones competitivas. Ya los márgenes son demasiado grandes a favor de los republicanos o los demócratas, y votan así de una manera estable. Es decir, sabemos que los electores de esos estados van a terminar siendo para determinado partido político, porque los márgenes la tendencia de la población es muy marcada a favor de demócratas o republicanos. Claro. Entonces, la elección se termina concentrando en un pequeño puñado de estados que son los que en efecto inclinan la balanza para un lado u otro, ¿no? Se habla de aproximadamente 7 estados donde las victorias, ya sea para uno u otro candidato, se decidieron por porcentajes menores al 3%. Mirá Estos, vos. estos 7 estados en el año 2020, pero suelen ser usualmente estados que en la mayoría de las elecciones, en casi todas las elecciones, se definen por muy poco, por 3% menos, como acabo de decir. Hablamos del estado de Georgia, que se decidió por un 0,2, 0,3, por ahí. El estado de Pensilvania, que se decidió por 1,2% a favor de Biden, lo mismo Georgia. Michigan, 2,8%. Wisconsin, 0,6%. Arizona, 0,4%. Nevada, 2,4%. Y Carolina del Norte, 1,3%. Mirá vos. Esos 7 estados tienen usualmente siempre, son los competitivos, son los que se llaman competitivos, y Biden ganó en 6 de ellos, es decir, en los 6 primeros, en Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada, y no en el séptimo. El séptimo fue el único en el que Biden no ganó, que fue Carolina del Norte. Carolina del Norte suele ser un estado definido por márgenes así de estrechos, usualmente Carolina del Norte siempre, pero votando republicano. Es muy inelástico en el resultado final, suele casi siempre votar por republicanos por poco margen. Pero se lo considera, por ser un margen tan pequeño, competitivo. Eh, así que, Me surge una pregunta. El dime. estado de la Florida, ¿ya está marcado que es republicano o no? Digo, porque ahí están tus connacionales en general, ¿no? Y no, bueno, te Ah, diré que mira, me lo estaba reservando como un as bajo la manga ah, para, para avanzar un poco en algunas consideraciones electorales puntuales de estos estados que yo te digo que me- son los competitivos. Pero metí la pata. te voy a recoger el guante, Sí. y vamos ya un poco No, con no, no, eso. vos seguí como quieras, dale. No, 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 es una válida aclaración. Y te digo por qué. Porque sí, Florida, bueno, es uno de los estados que más electores, de los grandes estados que asignan electores, asigna 30 electores, 30 votos electorales. Ajá. eh, es una cantidad sustancial. Y te digo que, bueno, Trump ganó Florida por 3,4% en el 2020, lo que en teoría haría pensar que el estado podría ser competitivo en este ciclo electoral, pero esto no será así en 2024. Ya te lo digo, Pimpi. Mira.
Tal es así que en las elecciones anteriores los demócratas gastaron más dinero en la Florida, en las elecciones de 2020, los demócratas gastaron más dinero en la Florida que en cualquier otro estado. Estamos hablando de una inversión electoral en cualquier otro estado. Pero ya hablamos que en el 2024, según el promedio de 9 encuestas, Donald Trump está arriba por 12,9%. Oh, Así que está completamente fuera de la tabla en términos de competencia electoral. mirá, Yo incluso se podría decir que está formalmente en la columna de los eh, demócratas, eh, por hablarlo de alguna, de los republicanos, perdón, por los hablarlo de republicanos. alguna, por decirlo de Claro, alguna claro, manera. claro. Eh, y mira, si alguien hubiera dicho esto, hubiera osado en pensar que esta pudiera haber sido la situación hace unos años, hubiera sido más para un chiste que para una evaluación política seria, porque la Florida ha sido muy competitiva, ha sido un estado muy competitivo a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Hay que recordar que cuando Barack Obama compitió contra Mitt Romney en el año 2012, Obama ganó, los demócratas ganaron el estado de la Florida. Pero sin embargo, en 2016 ya ganó Donald Trump, en el 2020 también, y se afianza una tendencia muy abrumadora a favor del candidato republicano. Eh, yo te diría si uno lo ve desde un punto de vista muy abstracto, la Florida, que es un estado muy diverso demográficamente, culturalmente, Claro. muy diverso, ¿no? Uno pensaría que seguiría una tendencia similar a California, ¿no? Que también es muy diverso, ¿no? Demográficamente, étnicamente, son estados muy diversos. Así que uno pensaría que usualmente la diversidad étnica en el electorado de Estados Unidos ha arrojado mayores dividendos a los demócratas que a los republicanos. En cambio, en la Florida parecen operar otro tipo de fuerzas porque eh, ya te digo, le ofrece resultados electorales muy favorables a los republicanos. Así que se ve que las minorías dentro de la Florida tienen otras concepciones que latinos o tal vez otros grupos étnicos más asiáticos o poblaciones del Pacífico no tienen o bueno, o tienen a favor de los demócratas en otras regiones del país. Eh, Más te digo todavía, eh, la Florida en el año 2021 y 2022 fue uno de los estados que más creció en términos poblacionales, es decir, en la época del COVID, de la pandemia, fue uno de los estados que más creció en términos poblacionales. Fue el que más creció, de hecho, en términos poblacionales, con números positivos, tanto de migración interna, es decir, de gente de otras partes de Estados Unidos que se asentaba en la Florida, como así de inmigrantes internacionales. Tuvo números altamente favorables en ambos aspectos y no se cambió. Y digamos, y al contrario, lo que hizo todo eso fue afianzar el rumbo o la corriente política de la Florida. Política, claro. Lo que pasa es que Ya debe ser el más cosmopolita de todos. Es decir, ahí es una melange de países, ¿no? digamos, el famoso crisol, diría, El crisol de entonces. raza, como éramos nosotros, claro. Y no, y bueno, ya te digo, lo que muchos analistas políticos consideraban o estudian que sucede con el aumento de la diversidad, es decir, cuando esa población étnicamente europea o descendiente étnicamente europeo que ha sido la mayoría en Estados Unidos, que es hasta este momento la mayoría, Estados Unidos empieza a descender en su número y ser reemplazado, si se quiere,
por grupos de otra nacionalidad, entonces eso usualmente se equiparaba o tenía un correlato en términos de el aumento en el voto a los demócratas. En cambio, en la Florida, en el estado de la Florida, que es un estado muy cosmopolita, eh, estas minorías parece que no han sido demasiado eh, de tendencias demasiado progresistas, ¿no? Socialmente de izquierdas o de tendencias de izquierda. No ha tenido un correlato este cosmopolitanismo con tendencias políticas de centroizquierda o favorables a los demócratas. Cosa que ya te digo, es algo que ha costado explicar o que ha sido una sorpresa, dado que los Yo análisis... tengo una explicación, ¿puedo dar la mía que se me ocurre ahora? Yo creo que es la gente que va ahí, estos personajes, huyen de la izquierda, huyen del progresismo. O sea que cuando van ahí no van a pasarse al progresismo. Bueno, yo creo que lo han descubierto muchos de estos operadores del Partido Demócrata, han descubierto lo mismo, ¿no? Que los latinos no son un bloque homogéneo de votantes y el perfil de el inmigrante latino que se instala en la Florida suele ser muy reacio a muchas de las tendencias o de los postulados que circulan en el Partido Demócrata actualmente, ¿no? Claro, claro. Eh, o que asocian el Partido Demócrata con cierto... Con el progresismo con, latinoamericano, cier- por decirlo. con ciertas simpatías, sí, 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 con esas simpatías, sí, sí. Entonces, a veces ha costado en su momento explicar esto por la diversidad, sobre todo por la diversidad, por el gran número de latinos que existen en la Florida. Claro. Costaba explicar esto, ¿no? Cómo un estado tan cosmopolita podía tener tendencias republicanas, que ya te digo, no es algo que se repite en prácticamente ninguna otra parte del país, de Estados Unidos, en la que haya un número tan alto de latinos y de otras minorías. No, prácticamente no sucede. El único caso es en el estado de la Florida y tal vez regionalmente un fenómeno regional en el sur del estado de Texas. Eso te iba a Eh, decir. Claro. los únicos dos lugares donde hay una clara tendencia de latinos o de latinos americanos, si se quiere, en norteamericanos, quiero decir, latinos norteamericanos, donde se ve que hay un acercamiento al Partido Republicano, son en la Florida como estado y en esa región del sur de Texas, ¿no? Eh, Prácticamente en cualquier otro lado los latinos suelen seguir la tendencia típica de las minorías, que es votar a los demócratas por márgenes bastante importantes. Eh, pero te decía que, bueno, la Florida es un poco ese el panorama que nos ofrece, un panorama, ya te digo, bastante único, bastante singular eh, respecto a sus tendencias políticas. Y bueno, un poco para... Te voy marcando los tiempos porque yo te interrumpo y no te dejo, pero nos está dando 9 minutos. Tenemos. Perfecto, Sí, perfecto. Y bueno, un dale. poco para terminar, Pimpi, vamos a reforzar algunos conocimientos. Después, cualquier cosa podemos seguir en otra oportunidad, o en 15 días, o en un mes, Sí, sí, para sí, dale. No, porque cómo vienen las cosas. hasta que sean las elecciones vamos a poder charlar de esto por lo menos un rato largo. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y además, viste, son todas piezas que se van moviendo, ¿no? Nada es Claro, claro, estático, nada es estático, nada es seguro. estático en la política. Así que, viste, eso siempre siempre hay un capítulo nuevo en esta novela, Y sí. en este culebrón, digamos. Alguno de los personajes en la política mete la pata y le da vuelta a todo. Sí, Eh, pues o, totalmente.
no solamente que se muera o que se enferme, sino que diga un disparate porque se equivocó o no sé qué, o alguien de ellos, o se descubra algo y bueno, se cambia todo. Yo siempre digo, vos lo sabés, en la política, en la Argentina por lo menos, las elecciones se definen la última semana, los últimos 10 días. Pero bueno, dale, seguí vos, que yo no te voy a interrumpir, dale. No, no, no. Y te digo, Pimpi, bueno, para cerrar un poco estos conceptos generales, yo te decía de estos siete estados que son donde se enfocan las campañas, donde se enfocan los recursos de las campañas, pues son los estados que definen las elecciones. Prácticamente el resto ya está dentro de la bolsa de algún candidato, dentro de la mochila de algún candidato, ya los tiene de su lado. En estos siete estados que te repito, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, y a veces incluye Carolina del Norte, siempre es un debate, por eso ya te digo, Carolina del Norte es un estado que ganan los republicanos por un margen pequeño, pero es muy inelástico. Casi siempre vota republicanos pese al corto margen de diferencia. Pero bueno, estos estados, sobre todo ya te digo, los primeros seis, son donde se decide la elección, donde se va a definir la elección en Estados Unidos. Los electores de estos estados van a definir la elección. Eh, Algunos hablan de un término en inglés que es swing states, porque se balancean. Eso quiere decir entre apoyar un candidato, el republicano, o un candidato, el demócrata, de que en cada elección el presidencial pueden ir para una columna o para el otro, porque los votantes son precisamente ese porcentaje de votantes indecisos dentro de esos estados los que definen la elección. Ah, Eh, Hablamos de que la cifra de votantes de estos siete estados en total es de 30,6 millones de electores, fue en la elección anterior, la del 2020, con un reparto, por supuesto, como ya le digo, son muy competitivos, el reparto fue muy ajustado de votos, ¿no? Entre Biden y Trump. De estos 30 millones, casi 31 millones de votantes, son 3 millones específicamente los que van a atacar los candidatos, los que van a bombardear con publicidad los candidatos, porque esos son los votantes que verdaderamente están indecisos. No han decidido su voto y por lo tanto las campañas se van a enfocar en que esos votantes salgan de sus casas y voten, o bueno, o reciban O, o pidan o el sobre desde para su votar por casa, claro, correo. claro. Eh, Así que vemos que en realidad la elección en Estados Unidos va a estar definido por alrededor de la decisión o no que tomen entre 3 y 5 millones de personas de votar. Esos son en realidad los que van a definir en última instancia cómo se decanta la balanza, en qué termina la elección. Así que vemos que hay. Te pregunto porque los gobernadores y legisladores se eligen en otro tiempo, no es como acá que algunos se eligen el día del presidente, de la elección del presidente, o están separadas las elecciones, No, no, no. cómo se eligen. A ver, dale. En este caso, Pimpi, en esta elección de noviembre van a elegirse el Congreso. El Congreso en Estados Unidos es la Cámara de Diputados, te quiero decir, Sí. y los senadores. Va a haber elecciones de diputados, de senadores y presidenciales. Así que tenemos el circo completo este año. No Y, gobernadores, sí, gobernadores también. y gobernadores, supongo, bueno, ese Ah, dato lo bueno, no voy a importa, buscar. perdón, perdón. No, no. No, no, en gobernadores creo que en algunos estados, ¿eh? Ah, por eso. Eh, Ah, Porque en realidad las elecciones de gobernadores en Estados Unidos ah, separada. eh,
pueden, hay elecciones, bueno, hay algunos que votan, eligen votar en años que no son electorales, te quiero decir, Claro, claro. directamente. Hay otros que coincide la elección de gobernadores con la elección de medio término, es decir, con las legislativas. Eh, Sí, cada, sí, cada estado es un mundo en el sentido en ese aspecto. exacto. Lo que sí tenemos muchas elecciones interesantes en el Senado. Para el Senado, para el control del Senado también está en disputa, y la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen actualmente una mayoría de 1 o 2 escaños, tienen el control de la mayoría por solo 1 o 2 escaños, debido a una seguidilla de renuncias de republicanos en los últimos meses que se han retirado, bueno, de la política y todo eso. También va a estar en juego la Cámara de Representantes. Así que el panorama está completamente abierto, y los caballos están en la cancha, ¿no? Están en la pista, digamos. Y ya los pingos están ¿verdad? En las Sobre la gateras. pista, ¿no? Eh, pero ese es un poco el panorama. Bueno, para ganar las elecciones en 2024, Biden necesita una victoria en por lo menos 3 de estos estados claves que te acabo de decir, salvo sorpresas, pero por lo menos en 3 de estos estados claves necesita ganar, y sacar 41 votos electorales. Bueno, las combinaciones son múltiples las que puedes realizar. Yo, por ejemplo, hice una de ejemplo, pero por ejemplo Georgia, que tiene 16 electores, más Michigan, que tiene 15, y Arizona con otros 11, da un total de 42 electores para Biden. Y en cambio de Trump es un poquito más. Él necesita ganar por lo menos por lo menos 4 de estos estados competitivos y sumar 54 votos electorales. Y para lograr esto, las combinaciones le son un poco más complejas. No, no es tan sencillo llegar a este objetivo de 54 votos electorales. Eh, Hablamos de, bueno, por ejemplo, Georgia con 16 votos, Michigan con 15, Pensilvania con 19 y Nevada, más unos 8, por ejemplo. Llegamos a 58 votos electorales, y Pensilvania con 19, Wisconsin con 10, Georgia con 16 y Arizona con 11. Hablamos de 56 votos electorales. Bueno, hay varias combinaciones, pero Bueno, Trump tiene un nos camino falta más empinado. un minuto y nos sacan del aire. Escúchame, Eh, ¿te vas a jugar cada una de las veces que hablemos a cómo va la cosa, quién va ganando o no? Totalmente, Dale, totalmente, dale. totalmente. Rápido No porque hay se que nos ser, cortan. no hay que ser cobarde. Por último, Actualmente, bueno, sí, por último, bueno, se está prestando atención especial a las mujeres en áreas rurales y suburbios, y así como a los jóvenes afroamericanos. Esos son el target de los demócratas. dale. Eh, y bueno, y los republicanos al voto usualmente blanco y algunas minorías como los latinos, que parece ser que empiezan a abrigar las ideas del Partido Republicano. República, claro, claro. Bueno, ¿quién gana hoy? Si fuera hoy la foto. Hoy gana La, Donald Trump. la foto, está bien. Bueno, dejémoslo ahí porque después la película, como bien dijiste, transcurre y bueno, esto es política, o sea que hasta que